En investigación es súper tentador coger los datos de un test, de una encuesta y simplificarlos. Pero ¿qué pasa si al hacer eso estamos perdiendo información que es valiosísima? Hoy vamos a analizar por qué eso de dividir los puntajes en bajo, medio y alto puede ser en realidad un gran error. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Cuando se tiene una montaña de datos, la reacción natural es querer ordenarla, ponerla en cajitas sencillas, los que puntúan bajo, los de medio y los de alto. Pero claro, ¿cómo se decide dónde poner esa frontera? Y sobre todo, ¿es realmente una buena idea hacerlo? Bueno, pues este base es nuestro recorrido. Primero, la pregunta que se hace todo el mundo. Después, veremos qué coste tiene simplificar los datos. Nos preguntaremos dónde se trazan esas líneas. Luego, exploraremos el poder de mantener los datos como están, en continuo. Y cerraremos con el gran dilema, precisión frente a simplicidad. Vamos a ello. Y aquí es donde empieza todo. Es increíblemente común que surja la petición de «Oye, establece unos puntos de corte para clasificar los resultados». Y parece lógico, ¿no? Queremos saber qué significa un puntaje concreto, darle un nombre. Pero ojo, que el contexto lo es todo. En el ámbito clínico, por ejemplo, un punto de corte puede ser vital para tomar una decisión, como detectar una posible condición. Ahí tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, en la investigación correlacional, el objetivo es completamente distinto. Lo que se busca es entender cómo se relacionan las variables entre sí, no andar poniendo etiquetas. Son, de verdad, dos mundos diferentes. Y con esto llegamos al meollo del asunto. Cuando convertimos un número preciso en una etiqueta general como alto o bajo, estamos perdiendo algo por el camino. Es una pérdida casi invisible, pero con consecuencias muy reales. Pensemos un momento en qué es un puntaje. No es solo un número, es mucho más. Es una ubicación exacta en un espectro. Una persona no tiene simplemente poca ansiedad, sino un nivel súper específico que ese puntaje ha capturado. Y ahí, justo ahí, está toda su riqueza. Entonces, ¿qué es lo que pasa exactamente cuando renunciamos a toda esa precisión? ¿Qué consecuencias tiene meter todos los datos en estas categorías tan amplias? Fijémonos en el primer efecto. A la izquierda tenemos dos puntuaciones, 21 y 28. Son claramente diferentes, ¿verdad? Hay una distancia de 7 puntos. Pero si definimos que bajo es todo lo que está por debajo de 30, de repente, ¡zas!, estas dos personas acaban en el mismo saco, tratadas como si fueran idénticas. Su diferencia real se ha desvanecido por completo. Y ahora la otra cara de la moneda. Tenemos a dos personas con puntajes de 29 y 30. Son extremadamente parecidas, vamos, que solo les separa un punto. Pero si el corte lo hemos puesto justo en el 30, de repente una queda en la categoría bajo y la otra en medio, como si pertenecieran a universos distintos. Una diferencia que era mínima ahora parece un abismo. Esta cita lo clava, lo resume a la perfección. Por un lado, hacemos que todos los que están dentro de una categoría parezcan iguales, borrando todos sus matices. Y por otro, creamos una zanja artificial, un abismo, justo en la línea que hemos dibujado en la ENA. La clave de todo esto es que se pierde información valiosísima. Y no es que los datos se borren, no, es que el análisis que hacemos después ignora por completo la variabilidad real que teníamos al principio. La riqueza original de los datos, pues, se empobrece muchísimo. Claro, todo esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica. Si vamos a trazar estas líneas que separan a la gente, más nos vale tener una muy buena razón para ponerlas justo donde las ponemos. Exactamente. ¿Por qué el límite entre bajo y medio tiene que ser 30 y no 28 o 32? ¿Qué evidencia científica o teórica o clínica respalda esa decisión tan concreta? Es una pregunta que hay que hacerse siempre. Y la respuesta, por desgracia, muchas veces es bastante decepcionante. Con muchísima frecuencia, esos puntos de corte se basan en la costumbre, en un siempre se ha hecho así, o en decisiones puramente prácticas que no tienen ningún fundamento sólido detrás. Y esto no solo simplifica, sino que puede llevar a interpretaciones que son directamente engañosas. Bueno, pues pasemos ahora a la solución. Si categorizar es tan problemático, ¿cuál es la alternativa? Afortunadamente, hay una, y es mucho más potente. La idea en el fondo es muy simple. Si el objetivo es estudiar relaciones, no hay ninguna necesidad de transformar los datos. De hecho, es que es contraproducente. Lo mejor es mantener la variable tal y como fue medida. Y esto nos lleva a las herramientas estadísticas que nos lo permiten. Técnicas como la correlación, la regresión o las ecuaciones estructurales están diseñadas precisamente para eso, para trabajar con la variación real de los puntajes, aprovechando toda la información sin desperdiciar absolutamente nada. Y con esto llegamos ya a la conclusión, al principio que debería guiar siempre estas decisiones metodológicas. Este es fundamental. La simplicidad nos atrae, nos ayuda a pensar, está claro. Pero ¿qué pasa cuando esa simplicidad nos cuesta precisión y nos lleva a distorsionar la realidad que estamos estudiando? Pues que deja de ser una virtud y se convierte en un problema.
Esta frase final resume brillantemente toda la argumentación. El camino más riguroso, el más defendible desde un punto de vista científico, es honrar los datos que hemos recogido utilizando toda su riqueza informativa en lugar de reducirla a unas simples etiquetas artificiales. Y terminamos con esta pregunta, para la reflexión. Al final del día, el objetivo de la investigación no debería ser poner etiquetas cómodas, sino alcanzar una comprensión más profunda, más matizada y más precisa de los fenómenos. Y a veces, el camino más preciso no es el más simple, pero casi siempre es el que nos lleva más lejos.